alegraba cada vez que veía una noticia. Mataron 3 guerrilleros, yo, ¿por qué no mataron a 7? La guerra comprende un conflicto social que no respeta edad. En Colombia, durante más de 50 años, los grupos armados han dejado cifras inimaginables de muertos. Las familias colombianas han sido víctimas de desapariciones forzadas, extorsiones, masacres y asesinatos ejecutados por grupos al margen de la ley. Matrimonios destruidos, madres sin hijos, hijos sin padres, son algunos de los resultados de actos inhumanos que cobijan al país. A orillas del río Magdalena, en el departamento de Santander, se encuentra Barrancabermeja, uno de los territorios más afectados por la confrontación entre grupos armados que han generado en la ciudad el sinsabor de la guerra. Entre los barrios de las 7 comunas que conforman Barrancabermeja, nacen las historias de Mayra López y Lilian Zapata. Desde su infancia se vieron involucradas en el conflicto armado. Les arrebataron el amor de sus padres y en un estado de desolación, odio e incertidumbre quedaron frente al mundo. A ella la mataron porque era novia de un policía y de un soldado. La picaron, la echaron al río. Lilian tenía 8 años, estaba en casa de su tía comiendo cuando recibió la noticia de la muerte de su padre. A mi papá lo empezaron a amenazar y a él lo mataron el 8 de mayo del año 99, a él lo mataron en la puerta de la casa. Perder a sus progenitores desde temprana edad deja en ellas una huella de dolor que perdura en el subconsciente. Mayra, con 5 meses de edad y enferma en un hospital, quedó en manos de una vecina, esperando a que su madre regresara con 1.500 pesos para que le dieran de alta. Llamaron a mi madre llegó al hospital. Ella fue a buscar los 1.500 pesos, no se sabe dónde fue a buscarlos. Ella era una mujer trabajadora sexual. Nunca más volvió, nunca más se volvió a saber de ella. Siempre teníamos la esperanza de buscarla, pero nos enteramos de que a ella la habían picado, a ella la descuartizaron en el barrio Arenal. Hay un vacío de lo que no pudo ser, porque tal vez ese papá que no está, que falleció por causa del conflicto armado, era la principal persona que iba a aportar en el cumplimiento de esos sueños, de esas metas que esos niños tenían. Hay algo que me hace recordarlo mucho y es esto, es el río, es tan solo ver una canoa me hace recordar a mi papá. Él era pescador y después de eso él lo que hacía era alquilar canoas, alquilaba los motores, las atarrayas y empezaron a decirle que él tenía, o sea, era como si lo quisieran obligar que les alquilara los motores. Ellos lo que hacían era coger las canoas y llevar a la gente hasta un lugar muy retirado en el río, matarlos y tirarlos al río. Obviamente mi papá pues no iba a aceptar eso, entonces pues mi papá se negó y al negarse a mi papá lo empezaron a amenazar y él se siguió negando. ¿Y qué impacto produce la guerra en el niño? Hay diferentes impactos y estos dependen de lo que cada quien viva, y a su vez hay maneras particulares de relacionarse con esos hechos causantes de dolor. Para Lilian, el sendero de su vida fue oscuro y cada episodio de su caminar fue atribuido a ese acto violento que la marcó aquel 8 de mayo. Cuando tenía como 14 años, empecé a trabajar en un taller de mecánica y pues era difícil tener que cuando trabajas en un taller de mecánica estás untada todo el día de grasa y yo tenía que estar limpiándome las manos con la gasolina y por más que intentara quitármelo, no quitaba. Entonces yo llegaba oliendo a gasolina al salón y pues las niñas se burlaban de mí, los hombres se burlaban de mí y ahí era cuando yo empezaba a sentir y a necesitar a mi papá, porque yo decía, es que si estuviera mi papá vivo esto no sería así, yo no tendría que trabajar, yo no tendría que estar pasando por todas esas cosas.
A diferencia de Lilian, Mayra contó con la suerte de ser acogida por una familia que la crió con bases sólidas de amor. Sin embargo, la situación cambió. Me crié con una señora que se llamaba María Telvina. Tenía 10 hijos, todos grandes. Era una señora muy viejita. Entonces, cuando mi mamá se desapareció, ella nos adoptó y a pesar de que unos cuantos hijos de ella le decían que nos entregara el bienestar porque ella no tenía plata para mantenernos, pero nos sacó adelante. Su vida siguió un curso normal hasta su adolescencia, donde conoció a Jorge Luis, su primer amor. Conocí al papá de mi hijo, que se llama Jorge Luis. Yo vi a Jorge, pues yo no lo vi como un esposo, yo lo vi más como una salida al tormento que yo estaba viviendo. Su vida dio un giro de 360 grados. El descubrir que su compañero sentimental era autor de actos atroces y el haber sido maltratada física y psicológicamente dejó en ella huellas que jamás podrán ser borradas. A él lo mataron el año 2013, el 2 de enero, a las 6 de la tarde. Le metieron tiros en la cabeza, no lo robaron. Y en el pecho tenía un pedazo de cartón que decía por sapo. No es lo mismo el niño al que le han contado la guerra, el niño al que la ha vivido en carne propia, el niño al que ha puesto una cuota de sangre, y no es lo mismo no porque una cosa sea más terrible que la otra, sino porque hay unas formas singulares de relacionarse con esa experiencia y el efecto se va a determinar es a partir de esa construcción subjetiva o de esa posición subjetiva o de esa construcción singular que el niño haga con esa experiencia de guerra. Con el ánimo de darle fin al conflicto armado, la Presidencia de la República convocó a un plebiscito para conocer el apoyo de los ciudadanos ante este. Decía el noticiero de salida, mataron 3 guerrilleros, yo, ¿por qué no mataron a 7? Siempre quería que murieran más, o sea, ese era como mi anhelo, como la sed de venganza. Y cuando hablaban del tema de paz, que estaban en Cuba, yo me reía, realmente me reía y para mí eso era una burla. Pero todo ha cambiado mucho. El 2 de octubre, que fue el día de las votaciones para estar o no de acuerdo con los pactos que se habían escrito en La Habana, para muchos eran una votación de simplemente aceptar o no aceptar unos acuerdos. Para mí fue más que una simple votación. Ese domingo en la mañana mi abuelo llegó y yo le pregunté que de dónde venía. Él me dijo que él estaba votando. Yo le pregunté por qué había votado. Él me dijo que había votado por el sí. Y a mí me dio rabia porque yo sentía que me estaba traicionando. Es natural que haya resentimiento, aunque la sociedad pretenda unir la amnesia con el perdón. Yo pienso que el perdón está necesariamente ligado a una reconciliación que hace un sujeto con la imposibilidad de olvidar. Mostrarle al niño, hacerle sentir al niño que ante esas situaciones tan duras es posible una reconciliación, es posible vivir con ese recuerdo, es posible vivir con esos hechos. La posibilidad que tiene el niño de contar una historia, de contar su propia historia, pero sobre todo de contarse su propia historia, ha ofrecido experiencias o ha ofrecido testimonios de que esa reconciliación con el trauma, con la ruptura, con el evento violento, es posible. Casualmente, donde voto es la escuela donde yo estudiaba. Y yo iba hacia la escuela y lo pensé muchas veces para entrar. Y recuerdo que le di una vuelta a la escuela y luego entré. Y cuando me paré enfrente de ese papel, el hecho de marcar sí para mí fue perdonarlos, fue quitarme un peso de encima. Yo vivía muy resentida. El perdón para mí es un descanso a mi corazón,
no guardar rencor hacia nadie. Una cosa es perdonar y otra cosa es olvidar. Uno nunca olvida esas cosas de la noche a la mañana. Yo perdoné hace mucho tiempo. Los Barramejos son personas que hablan fuerte, de carácter imponente, alegre y fiestero, trabajadores y pujantes al rayo del sol. Son de tradiciones arraigadas, el gusto por el mango con sal, la atarraya, sancocho de leña en la calle y el amor al río los define. Lilian y Mayra lograron sobreponerse a las adversidades y dejar atrás esos sentimientos de rabia y sed de venganza. Lilian, por medio del arte, logra expresar y liberar los recuerdos de la violencia que en ocasiones la acompañan. Mayra formó un nuevo hogar. En su rol de madre con sus 2 hijos, se propone cada día ser ejemplo de amor y perdón. Guerra, Dolor, Tristeza, paz, amor, esperanza, arte, felicidad. hijos, vida, familia, No sabría decir. amor, padre, Ausencia. madre, amor, perdón. paz. Perdonar es sanar.